Bueno, ya en el aire, en la primera parte del programa, les contábamos que hoy nos vamos a ir para Tigre en un rato para conversar con el concejal Nicolás Massot, concejal de Juntos, sobre la interna de Juntos y cómo quedó armado eso después de que el expresidente anunciara que no va a ser candidato en las próximas elecciones, y que también íbamos a charlar un poco de la inflación, íbamos a charlar un poco de esta batalla que tienen los salarios y que pierden siempre frente a la inflación, y que para eso íbamos a charlar con uno de los representantes que tienen los trabajadores en la región, particularmente los municipales de Vicente López, en esta pelea de tratar de salvar algo del sueldo frente a la inflación que siempre nos gana, ¿no? Cada tanto le sacamos un empate, pero generalmente los trabajadores vamos perdiendo, y por suerte tienen los que están sindicalizados, ¿no? Que son los que tienen un gremio atrás, tienen un convenio, tienen espacios donde se legitima esa discusión. Mucho peor los trabajadores que están en negro, los que están los que no están, los que trabajan autónomamente, los que no están afiliados a un gremio. Bueno, vamos a charlar un rato con Victorio Pirillo, que es el secretario general de los trabajadores municipales de Vicente López. Victorio, acá Ariel y Mariano de ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Victorio? Bueno, me imagino que son momentos 100% de inflación, son momentos muy difíciles, ¿no? Para alguien que tiene que estar recibiendo las demandas de los trabajadores, representándola frente a un patrón, que en este caso es el gobierno municipal, en tu caso el de Vicente López, digamos, ¿no? Dame un marco de cómo se vive desde esa trinchera del sindicato este momento de tan alta inflación. Sí, lo escucho un poco lejos, pero bien, más o menos entendí. Bueno, mire, la situación... ¿Usted me escucha bien? Sí, yo lo escucho perfecto. Bueno, la situación actual no escapa a lo que todos conocen. Realmente estamos en un proceso no inflacionario ya, sino hiperinflacionario, desde el año pasado, ¿no? Desde fines del año pasado, en donde la inflación ya ha sido superior al 100%, y este año, con los guarismos que todos ustedes, principalmente el Estado Nacional, las consultoras y los periodistas publican, a este paso vamos a superar nuevamente, holgadamente, el 100% de nuevo. Con lo cual es muy difícil en este régimen paritario que nosotros tenemos, que son anuales, tratar de equiparar o de alcanzar este desfasaje que se genera entre los salarios y este proceso hiperinflacionario, ¿no? Por ejemplo, nosotros pudimos buscarle la vuelta en algunas cosas, como todo el mundo sabe que las paritarias son anuales. En Vicente López la paritaria nuestra es en agosto, y nosotros tuvimos la iniciativa de convencer al intendente local de adelantarla 90 días y bueno, hemos conseguido adelantarla para el mes de mayo. Bien. Con lo cual, la paritaria nuestra va a ser 90 días antes de lo que legalmente correspondería que sea, y con eso lograríamos un beneficio adicional, que es que el aumento que logremos va a impactar también en el aguinaldo, y el adelantamiento de 90 días más el impacto del aguinaldo genera siempre unos puntos adicionales más a lo que uno generalmente publica que logra, ¿no? Claro, no es menor eso, porque a ver, los trabajadores que están bajo el paraguas de un gremio, cada tanto, con la instancia de las paritarias, tienen una negociación que en números no parecen perder tanto. El tema es que vos estás trayendo un elemento clave. Bueno, eso pega un salto cada tanto, pero la inflación te va comiendo todos los días el salario. Entonces, adelantar ese proceso es no perder esos 3 meses, ¿no? Donde hubieras perdido seguramente. Sí, el año pasado también tuvimos una buena idea que fue aceptada. Debo reconocer que uno puede proponer, pero si la otra parte no acepta, no se concreta el anuncio, ¿no?
que lleva esa cierta alegría o tranquilidad al sector del trabajo. Nosotros llevamos una propuesta de ascender de categorías a casi 2 categorías, a casi 3.000 trabajadores, y sobre esos nuevos básicos que le daban esas nuevas categorías, aplicamos ese aumento, y a la mayor parte de los trabajadores logró un 107% de aumento. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando uno habla de números suena horrorosamente lindo, porque lindo sería 3% anual, que logremos, 2%, como son en los países que uno conoce que tienen mayor bienestar sus ciudadanos. 107 no es ningún logro, es una vergüenza para mí, pero es lo que conseguimos, y suena un número escandalosamente alto. En su momento se hablaba de... Pero a la hora de transformarlo en efectivo, claro, la gente cuando se mete la mano en el bolsillo para graficarlo, y que los que me escuchan me entiendan, me dice, muy buen número, pero a nosotros no nos alcanza, porque ¿sabe qué pasa? El mes ya no termina más, claro, el 30 o el 31. El mes es para el sector del trabajo, está terminando el día 15, esa es la realidad. Sí, sí, sí. Y estamos teniendo un problema gravísimo con un montón de trabajadores que nos vienen a pedir asistencia, y que se la damos, obviamente, dentro del marco de las posibilidades que tenemos, porque nosotros no tenemos subsidios, no tenemos obra social, no tenemos nada, y con la simple cuota sindical de los sindicalizados que tenemos, ayudamos. Pero ¿qué pasa? La gente no pide para zapatillas, no pide para ir a bailar, pide para comer. Y a eso hay que agregarle el cuadro clínico, si quiere llamarlo así, de una sociedad enferma donde la droga ha hecho mella en muchos hijos de trabajadores, y que con ellos se tienen que hacer tratamientos. Otros han caído en el delito y están presos, y entonces las madres vienen a ver a uno y quieren ir a ver a sus hijos a distintos penales que quedan muy lejos y no pueden porque el sueldo no le alcanza, no le pueden llevar nada. No estoy hablando ni a favor ni en contra de estos temas, pero estoy describiendo una realidad que nos sucede todo el tiempo, principalmente por aquellos que no pueden llegar a pagar el alquiler ahora. Victorio, y además lo pongo en el marco, estamos hablando de Vicente López y una de las paritarias que se remarcó el año pasado como de las mejores paritarias de la provincia. Me imagino lo que debe pasar en otros municipios que han tenido menos posibilidades presupuestarias de acompañar estos aumentos, estos saltos de categoría que terminaron impactando como en un aumento extra y que fue récord. Sí, el aumento fue el mejor de todos, pero yo la verdad que no me gustaría hablar de cifras, y me gustaría que la gente me dijera que puede volver a soñar, que puede planificar, que puede idear un plan de algo, de tener una casa, de tener un auto, o de irse de vacaciones como corresponde. Y yo veo que eso ya está desapareciendo en la mayoría del sector del trabajo, y que simplemente la pelea pasa por subsistir, ya ni siquiera vivir, digamos, porque una persona con estos apremios, con estas contingencias que le genera la economía, y los desgobiernos, porque todos los gobiernos son responsables sin duda alguna de este 50% de pobreza en la Argentina, son los responsables del aniquilamiento del aparato productivo nacional, son los responsables de que hayamos perdido los mercados externos, que eran los que nos generaban fondos para reinsertarlos en la economía. Y yo no veo una clase política realmente que esté a la altura de las circunstancias. La gente está, por un lado, haciendo una cosa, tratando de sobrevivir, y la dirigencia política se está matando para ver quién es candidato, quién se sube, quién se baja. La verdad que son temas que le interesan a ellos solos. No veo que a la sociedad le importe quién se sube, quién se baja, quién es candidato, quién no es candidato, porque no es el problema del común. El problema del común es cómo paga la cuenta del almacenero de la esquina, cómo sigue así mandando a sus hijos a la escuela, cómo le puede comprar ropa, cómo puede llegar a fin de mes. Esos son los problemas del ciudadano. No es el problema del ciudadano
los que dicen que tienen los candidatos. Clarísimo. Y me da pie, Victorio, para preguntarle, porque justamente los trabajadores municipales estuvieron mencionados, referidos en una polémica más de las que está teniendo esta interna sin fin del oficialismo. Hace unos días, nada más que la ministra de Trabajo de Nación hizo referencia en un golpe indirecto al gobierno provincial y a sus dirigentes sobre los sueldos de los municipales en la provincia de Buenos Aires, como diciendo es el sector peor pago. ¿Es así? ¿Y qué opina de la referencia de la ministra? Mire, que es el peor pago, no hay ninguna duda. Bien. O sea, no lo digo yo, lo dicen todas las organizaciones sindicales de toda la provincia en particular, pero no es solamente acá. Uh-huh. Fíjese que desde La Quiaca hasta Ushuaia, el promedio de un estatal, para no ir a un privado, ronda los 50.000 pesos, 45, 50.000 pesos. Esa es la verdad del salario. Si usted recorre la provincia y hace un promedio, y ni que hablar si lo hace desde La Quiaca hasta Ushuaia. Claro. Esa es la verdad. Yo no veo que esté el desfasaje económico lo produzcan los asalariados con esas sumas ridículas que ellos la declaran sueldos. Claro. Todo el mundo sabe que el déficit del Estado está en el régimen de compras y licitaciones, está en todas las volteretas que los funcionarios que hablan saben que están, principalmente cuando en vez de faltar a 21 centímetros faltan a 11, y entonces el otro resto sabemos para qué lado va, y así podemos hablar de millones de cosas, pero nos tomaría todo el día. Pero yo diría que cuando un funcionario emite algún juicio, alguna opinión, debe hablar con sentido común, debe basarse sobre datos reales y sobre lo que está padeciendo la gente. Acá se habla del estatal o se habla del municipal, ¿no? Uh-huh. Específicamente usted me habló de esto. Sí. Pero fíjese, cuando la gente nace, lo atiende un empleado público, por ejemplo nosotros acá en la Maternidad Santa Rosa. Uh-huh. Cuando se accidenta van al Hospital Jusey. Cuando están en su etapa de ancianidad van al geriátrico municipal. Cuando la gente demanda seguridad está el policía en la calle, que es municipal. Cuando fallece lo entierra un inhumador, que es el cementerio. Y así le podría nombrar infinidades de profesiones que están a cargo y que lleva la mano del trabajador, llega al contribuyente, llega al ciudadano más que al contribuyente. Entonces, y en la pandemia se vio bien claro que ese sector que ellos han denominado esencial fue el que estuvo al frente de la pandemia y que él fue el que dio la respuesta que el Estado en algún momento no tenía. Yo diría que nunca la tuvo el Estado, esa respuesta, pero sí la tuvo el trabajador con lo poco que tenía. Estamos hablando de simples barbijos, algunos guardapolvos o delantales, y nada más, mucho coraje cívico, mucho coraje profesional, y han estado en primera línea. Nosotros hemos tenido más de 30 fallecidos y casi 3.000 y pico de infectados. Entonces no ha sido gratuito la función del empleado, que a veces se lo denosta. ¿Que hay malos empleados? Y sí, como en todos lados, hay malos familiares, hay malos amigos, hay malos empleados, hay malos ciudadanos, hay malos empresarios, hay malos políticos, pero no todo es lo mismo. Hay buenos políticos, hay buenos ciudadanos, hay buenos trabajadores, pero yo destaco lo que se pudo ver. Lo que se pudo ver una crisis que fue mundial y que no contó con el apoyo real y verdadero del Estado, ni municipal, ni provincial, ni nacional. Si salió adelante con lo que se pudo, fue gracias al coraje que pusieron los trabajadores. Clarísimo, Victorio. Otra polémica que envuelve públicamente a los trabajadores municipales en las últimas semanas tiene que ver con la obra social provincial del IOMA. Hay intendentes del Frente Juntos en la provincia de Buenos Aires que están avanzando con la desvinculación obligatoria de los trabajadores municipales al aporte del IOMA. Lo mismo también ha sucedido con
en algunos distritos también de la región donde no gobierna Cambiemos, pero hoy se presentó un proyecto similar en el Consejo Deliberante de Tigre. ¿Qué opinión tiene como trabajador municipal de esta polémica, de cómo funciona el IOMA, de la obligatoriedad, de si es más caro que otros, de si el trabajador termina haciendo un doble aporte porque después tiene que ir a una prepaga, si se soluciona desvinculando o el problema está por otro lado? Digo, ¿qué mirada tiene de todo lo que se está diciendo en los últimos días? A ver, el problema principal, más allá de que la obra social funcione o no, y que sea obligatoria o no, o sea, yo soy de los que siempre han proclamado el tema de la libertad de elección, pero cuidando siempre la solidaridad, ¿no? Porque si no va a ser que muchos se vayan y que los que ganan bien, como por ejemplo los concejales y los intendentes, puedan pagarse OSDE, o bueno, no tengo por qué decir nombre de nada, una buena prepaga, digamos, cara, y el resto de los asalariados que yo le mencioné antes, con 50, 70 mil pesos, 80 mil pesos, van a tener que ir vivamente por estos vivos al hospital público. Ahora, el artículo 40 de la Constitución Provincial dice que la seguridad social para los agentes públicos debe estar a cargo de entidades con autonomía económica y financiera administrativa, administrada, digo, por la provincia de Buenos Aires, con participación y representantes de afiliados. Bueno, y después el Tribunal de Cuentas también se ha expedido y también establece en el artículo 16 de la nueva ley, que no me acuerdo cómo era, si era 13.965 de la vieja 6982, que serán obligatoriamente afiliados los funcionarios y agentes en actividad de planta permanente, creo que era así, o sin estabilidad, o planta temporal, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y todos los organismos. Es decir, que primero, para hablar, hay que modificar este artículo 40 de la Constitución y hay que derogar esta ley que está vigente, que establece la obligatoriedad. Después que se pongan a debatir en lo que quieran. Claro. Pero mientras eso exista, lo primero que está marcado es irregular. Lo que están avanzando algunos municipios no es legal, digamos, no es inconstitucional. Yo no soy quien para decir eso. Realmente eso se lo va a decir a cada uno oportunamente el Tribunal de Cuentas, claro, que yo creo que en muchos casos se ha expedido, yo no me acuerdo cuál, me acuerdo uno de Balcarce, si mal no recuerdo. No quiero decir cosas que ahora no tengo presente, pero ya creo que hay bastantes antecedentes como que es un escollo el marco jurídico que le da esta protección al IOMA de no poderle dar la libre elección a todos aquellos que quieren tenerla. Ahora, yo iría en camino de establecer obviamente un régimen nuevo, porque evidentemente si esto surge, tampoco hay que ser necio, es producto de que hay un sector muy grande de afiliados que no están conformes con la prestación que realiza el IOMA. Y yo conozco muchos, pero bueno, me parece que alegremente tirar de un lado y tirar del otro, el perjudicado es el pobre afiliado que no... Imagínense el paciente que está en medio de un problema oncológico, que yo conozco muchos, y que van para acá y van para allá, otros que tienen otras enfermedades, que aparte de cargar con la enfermedad, tienen que cargar con la burocracia que los enloquece, y con el marco político que no ayuda, porque todo se monta para ver qué chicanas arman, pero no van al fondo de la cuestión, no van a resolver o a ver cómo hacemos algo mejor para que esto realmente se revierta y el afiliado tenga la garantía de tener lo que exige el PMO nacional, y aquellos que se consideran atados o violados en su libertad de no poder elegir la obra social que quieren, bueno, en algún momento puedan tenerla, pero por otro lado los estados van a tener que garantizar que aquellos que no son pudientes y no pueden hacer frente a una obra social privada paga, claro, tienen que tener la garantía, no de que lo manden al hospital público, de que tenga la elección si quiere de ir al hospital público o ir a la mejor clínica como van los mejores pagos.
Clarísimo, clarísimo, Victorio. Además, a nosotros nos sucede que cada vez que publicamos algo con respecto al idioma, hemos escuchado distintas voces de los que están impulsando esta desafiliación obligatoria y los que se oponen, ¿no? Sobre todo de algunos referentes del idioma o que con algún acierto dicen, bueno, esto de último es una discusión de los trabajadores. Lo que surge en las redes, cuando publicamos algo, es las quejas con respecto a la prestación. Pero, sí, yo no se me niego, por eso digo, si esto existe es porque sí, algo pasa, no es que sí, no pasa nada. Lo que le quiero poner en marco es, pero también sucede cuando hablamos de cualquier otra prestación, hasta aún de las más caras, digamos, ¿no? El sistema de salud en Argentina está en un estado grave, el sistema de salud público, el sistema de salud de las prepagas, el sistema de salud de las obras sociales, en todos lados uno encuentra insatisfacción. Después yo no tengo elementos para medir cuál es la insatisfacción de un afiliado de una prepaga como la que nombró usted o del IOMA, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Fíjese, por ejemplo, en los hospitales. Muchos realizan inversiones en los hospitales. Muchos convierten los hospitales en cáscaras vacías, los pintan, los inauguran, los cierran. También hay hospitales que no son hospitales. La salud, lamentablemente, en la provincia no existe, debo decirlo así. La salud está muy lejos de lo que sería un hospital italiano en la provincia de Buenos Aires, está muy lejos, también inclusive de lo que sería un hospital como el Fernández o el Pirovano, para que la gente entienda lo que yo estoy hablando. Ahora, hay muchos vivos que son intendentes que patean a los pacientes para estos lados. Y también, de aquí, porque no hay prestaciones, por ejemplo, no hay institutos de psiquiatría, por ejemplo como el Alvear en la provincia, o por ejemplo en la zona norte, y hay enfermos que necesitan que tienen esas patologías y necesitan curarse o atenderse. Pero tendría que establecerse un régimen de compensación a través de la coparticipación provincial que obliga que aquellos intendentes que no inviertan en salud y obliguen a sus ciudadanos a emigrar o a atenderse a otros distritos, claro, esas prestaciones sean descontadas de la coparticipación y vayan, como se descuenta en una prepaga, ¿no? Claro, y que vayan a fondear, claro, al municipio que realmente prestó el servicio. Y entonces, si esto se haría así, cambiaría la cosa, porque muchos verían que les sería mucho más barato invertir en sus propios municipios, tener hospitales de primer nivel y no pagar el triple en otras comunas. Y no se daría, Victoria, alguna situación desagradable que por ahí se da decir, no te atiendo porque sos de otro municipio, pero eso, ¿no? También es una cosa, somos todos, yo me atiendo donde quiero, nadie me va a decir a mí dónde yo me tengo que atender. La salud es pública. Pero sucede, ¿no? Lo sabemos que sucede. Es un derecho constitucional. Aquí muchos se atribuyen efacultades que no tienen. Entonces, por eso, igual, para no entrar en ese tema, realmente usted lo dijo mejor que yo, para no entrar en esos choques horrendos, que es negarle la atención a quien tiene derecho de ser asistido, pero porque a veces un municipio también con sus recursos, que planifica ciertos recursos para una X cantidad posible de pacientes enfermos que tendrá sobre su cantidad de población, no la puede calcular porque tiene que planearlo sobre los suyos y no saber cuánto le envían los otros. Entonces me parece que esto es materia de discusión provincial, y resolverlo, lo pueden resolver. Si todos los intendentes tienen cámaras, se conocen con el gobernador, hablan de coparticipación, hablan de todo, hablan de seguridad, y esto es un tema que tienen que tratarlo. Clarísimo. Victorio, estamos hablando con Victorio Pirillo, secretario general de los municipales de Vicente López. Hemos repasado un poco la situación general que están pasando los trabajadores, no solo los municipales, todas las personas con respecto a la inflación y los salarios que siempre van corriendo por atrás, un poco también la polémica por el idioma. Nos anticipaste a nivel local, Victorio, de que va a haber una anticipación de las paritarias que generalmente son en agosto, se van a dar en mayo.
en Vicente López. ¿Alguna otra novedad? En marzo se dan las ayudas escolares, ¿no? Sí, hemos acordado que para los infantiles y maternales la suma que se le va a otorgar por hijo es 15.120 pesos. Para los que estén en la actividad primaria o cursen la primaria, 19.845 pesos, y los que estén en secundario o discapacitados, 22.050 pesos. Estamos casi un 100% por arriba de lo que ha otorgado la Nación y muchísimo más de lo que dio la provincia. ¿Y eso se cobra ahora a fin de mes con el sueldo de marzo? Sí. Bien, una buena... Junto a un 11% que nos debían de enero, que ahora se liquida. Bien, una buena para los trabajadores. Que va al básico y que es en blanco y que también lo perciben los jubilados, porque nosotros somos reticentes a aceptar sumas en negro, porque precisamente por eso, porque al jubilado no le llega nada. Y a mí me parece algo terrible. Tremendo. A nosotros cada vez que se cierran paritarias en otros municipios donde por ahí es más fácil, genera un aumento. Sí, con sumas fijas que después dicen conformada. Entonces, claro, aumento conformado 102%, 107%, pero una parte... Suena bien en un titular, suena bien y el jubilado eso no lo percibe. Claro, suena bien. Y aparte no solamente el jubilado, se produce un desfinanciamiento sobre el IPS, sobre nuestra caja, que es terrible. Claro, sí, suena bien para un título en un medio, sí, pero después la realidad es como dijo usted, a veces entre los números y lo que pasa en concreto en el bolsillo cuando uno va a sacar el dinero no hay correlación. No hay correlación. Victorio, muchísimas gracias, me parece que ha sido interesante la charla, hemos pasado por los temas polémicos, algunas reflexiones en general, me pareció muy interesante la propuesta de la coparticipación, ¿no? de los copagos. Sí. Se le llama también, con respecto a los... los que son de otros municipios, que les facture el municipio y que se lo debiten directamente la coparticipación, porque se va a esperar que algún intendente pague, olvídese de no pagar nada. Sí, tal cual. Que es un sistema, además que los municipios ya lo tienen medianamente instalado, porque a las obras sociales... Instalado, pero decorativamente, no funciona como tiene que funcionar. Tampoco con las obras sociales y las aparte prepagas. Si usted dilata el pago a 120 días con esta inflación, lo que es 3.000 pesos termina siendo 30 pesos. Exactamente. Victorio, muchas gracias por este rato de charla con ¿Qué pasa? Gracias a ustedes. Ha pasado Victorio Pirillo, secretario general de los trabajadores municipales de Vicente López. Bueno, un panorama muy real, ¿no? Muy concreto de la vivencia de los trabajadores, de las dificultades de los trabajadores, y esto que poníamos en contexto, aún de los trabajadores que en el marco de los municipales han sido los que mejor aumento han tenido. Bueno, Pirillo describía muchas de las situaciones que como secretario general le toca vivir cotidianamente acompañando a sus afiliados, ¿no? A los que representa. Bueno, algunas buenas noticias, adelantamiento de paritarias es una buena noticia, porque una cosa es 100% desde agosto y otra cosa ya empezar la negociación 3 meses antes, ¿no? Bueno, es una diferencia y además lo que decía la ayuda escolar que se suma ahora. El impacto en el aguinaldo, digamos, ¿no? El impacto del aguinaldo no menor, claro, porque además tenés ese adelantamiento y a mitad de año suma un empujoncito más, claro. Todo suma en esta pelea que insisto, siempre salís a la cancha perdiendo 2-0 claro. Y sigue jugando además, ¿no? Sigue metiendo goles. Entonces hay que, en eso estamos todos, no hace falta. Bienvenido a la Argentina. Exactamente. Vamos a escuchar algo de música y después tenemos la entrevista con Nicolás Massot, que adelantabas al principio del programa, hablando un poco sobre los temas locales más polémicos, sobre la alcaldía, sobre la construcción del hospital de alta complejidad del municipio de Tigre, también hablando sobre el panorama electoral dentro de Juntos, hablando de la figura de Patricia Bullrich, de Mauricio Macri, quien se oficializó, digamos, la bajada de su candidatura. Todos esos temas en la charla con Nicolás Massot que tuviste hoy al mediodía. La vamos a escuchar en breve. Antes algo de música acá en ¿Qué pasa Radio?